A todos, bienvenidos a nuestro Viernes Económico y Financiero. Este es un espacio de discusión tradicional en nuestra comunidad para tocar temas de interés, de relevancia para el quehacer económico, para la agenda de desarrollo del país. Y en esa perspectiva, hoy día vamos a mirar el tema de inversión pública, especialmente de la inversión pública que tiene que ver con la participación del sector privado. En ese marco vamos a seguramente discutir de algunos mecanismos de interés y para sacar adelante este Viernes Económico tenemos un panel extraordinario. Tenemos como nuestro invitado, presentador, a Álvaro Quijandría, un amigo de la casa de muchos años. Álvaro hizo sus estudios de pregrado en la Universidad del Pacífico y luego sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. Tiene una trayectoria rica que hoy día de alguna manera viene a compartir con nosotros. Es asesor senior del IFC, un consultor del Banco Mundial, ¿no? Y ha desempeñado varios cargos, ¿no? Ha sido el gerente para América Latina y el Caribe en los temas de clima de inversión, precisamente de la IFC, especialista líder también en temas de sector privado en el Banco Mundial. Fue director ejecutivo de Proinversión en su paso por el sector público, socio en Apoyo Consultoría y gerente de estudios económicos en la Confiem. Le van a comentar Roxana Barrantes y Alonso Segura, en el orden inverso. Roxana es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y hizo su doctorado en la Universidad de Urbana-Champaign en Illinois, profesora principal del departamento. Es presidenta del Consejo Directivo de nuestra Escuela de Gobierno y en el sector público es directora en el Banco Central de Reserva. Ha tenido una trayectoria de investigadora en el Instituto de Estudios Peruanos también, y entre otros cargos que Roxana me ha pedido que no comente para acabar rápido la presentación. Alonso Segura también es economista por la Universidad Católica, hizo sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Pensilvania. Fue gerente de estudios económicos en los bancos, en el Banco Vice, Sudamerís primero, luego en el Banco de Crédito. Fue jefe de gabinete de asesores, ministro de Economía de nuestro país, digamos, también una cantidad de posiciones que ha desempeñado. Los tres son profesionales altamente especializados en el tema que nos junta hoy día, pero además lo que me alegra es que son tres de los más destacados profesionales de nuestro país y extraordinarios colegas. Entonces, vamos a empezar con el seminario. Le vamos a dar a Álvaro 30 minutos, después de lo cual cada uno de nuestros panelistas tendrá 10 minutos para, digamos, comentar la presentación. Volveremos con Álvaro, quien tendrá como máximo otros 10 minutos, y finalmente abriremos el seminario para la pregunta que puedan tener ustedes. Acá me han dado las usuales tarjetitas para ir señalizando tiempos. Cuando me falten 3 minutos, Álvaro, será la amarilla, y rojo ya es como que estamos en el minuto. Entonces podemos empezar cuando gusten. Bienvenidos. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica, al Departamento
de Economía en particular, y encantado de estar aquí con Pepe, Roxana, Alonso para comentar sobre un tema que van a ver todos los días en realidad en la discusión pública por la evidente brecha que existe hoy de servicio y de alcance en lo que son los servicios de infraestructura pública. Como les comentaba a Paul, con quien tenía la coordinación para llegar, tenía previsto llegar a la universidad 15 minutos antes de lo que llegué. Y la diferencia se debió a que me encontré en el camino con las obras del Metro 2 de Lima, en el centro de Lima, y evidentemente eso me generó un costo de 15 minutos personal, que en la práctica implica una brecha individual que llenar. Y así como digamos, yo he tenido ese costo, creo que todos ustedes se enfrentan en el día a día con costos adicionales de tiempo que tienen que ver con la necesidad de generar mejores servicios de infraestructura, disponibilidad de transporte, disponibilidad de agua y saneamiento, disponibilidad de otros servicios que pueden estar vinculados también a la provisión de servicios de infraestructura pública. Y aquí creo que eso hace evidente que existen unas brechas gigantescas. Se han hecho varias mediciones en los últimos años que todas resultan al final en una necesidad de financiamiento que va bastante más allá de lo que es posible manejar en el corto plazo, poniendo solo recursos fiscales de una manera consistente con las metas fiscales a las cuales se ha comprometido el país. Y eso ha llevado en el Perú, desde hace varios años, al igual que en una serie de otros países, a la necesidad de buscar mecanismos por los cuales se pueda movilizar inversión privada y financiamiento privado para el desarrollo de infraestructura pública, para el desarrollo de servicios de infraestructura pública. Esto es algo que tiene un desarrollo de unos 30 años, desde las primeras APPs que se vieron en el mundo. En el caso del Perú, más de 20 años de experiencia. El Perú fue uno de los primeros países en la región de ir adoptando estos mecanismos de movilización de inversión privada para desarrollar infraestructura pública. Y hoy existe una experiencia bastante amplia. Se han desarrollado en estos últimos 25 años, diría yo, unos más de 200 contratos, con un monto muy significativo de financiamiento privado que se ha movilizado hacia infraestructura pública. Sin embargo, aquí hay un tema que es muy importante y déjenme entrar un minuto en explicarle unos conceptos fundamentales, porque a veces hay una confusión bastante grande cuando hablamos de movilización de inversión privada a servicio de infraestructura pública. En muchos casos se plantea como que es una manera de, digamos, tomar financiamiento, es decir, que una parte del financiamiento esté en espaldas de una empresa privada y que ésta se encargue de financiar la obra y posteriormente la operación y mantenimiento, y eso lo que hace es descargar un poco las necesidades del presupuesto público. Sin embargo, esa mirada de que es solo traer financiamiento es tremendamente parcial. Cuando se comenzaron a desarrollar los contratos de asociaciones público-privadas, se comenzó a desarrollar esto como una mirada de poder no solo movilizar financiamiento, sino a su vez movilizar capacidad de gestión en la operación y mantenimiento de empresas privadas que pueden ser más eficientes que si se manejaran con empresas públicas. Pero especialmente, y esta es la razón fundamental por la cual se han desarrollado asociaciones público-privadas, es para poder transferir algunos riesgos a los operadores privados. Y esto, en muchos casos, y eso lo van a ver en la discusión pública en el día a día, casi no se menciona, no se toca y termina siendo como un tema de segundo orden, cuando en realidad es la definición de primer orden en la movilización de privados a desarrollar infraestructura pública. La idea aquí es, y simplemente para retroceder un poquito, si es que uno le da a un privado, digamos, le otorga un contrato para que el privado busque financiamiento para desarrollar una obra,
ese financiamiento en muchos casos va a ser un poco más caro que si lo hiciera el sector público, sobre todo en el caso de un país que tiene grado de inversión, que puede salir a levantar deuda con ese grado de inversión. Y por lo tanto surge la pregunta de por qué entonces pagar un poco más en el financiamiento. Y en realidad la respuesta está en que ese costo adicional que puede haber en el financiamiento más que se compensa con el valor presente neto de trasladar algunos riesgos a que los asuma una parte privada que puede estar en mejor capacidad de manejarlos y por lo tanto tener un mejor pricing, por ponerlo así, no sé cómo se dice en correcto español, ponerle un mejor precio a esos riesgos que se trasladan. Cuando uno hace una obra de infraestructura, hay riesgos de diseño de la obra, hay riesgos en la construcción de la obra, pueden haber riesgos de demanda por los servicios y los ingresos que se generan. Hay una serie de riesgos que es necesario evaluar si esto los puede manejar mejor la parte pública, mantenerse dentro del Estado o trasladárselos al privado. Y la idea fundamental para definir si es que uno va o no va por la vía de movilizar inversión privada al desarrollo de infraestructura pública va por el lado de definir justamente si es que qué parte está en mejor capacidad de manejarlos. Si la parte privada está en mejor capacidad de manejar una porción significativa de esos riesgos, pues puede caber el llevar adelante una asociación público, lo que se llama una asociación público-privada, un contrato para que el privado desarrolle esa infraestructura. Y esto es fundamental porque esa evaluación en la práctica ha sido una metodología que se denomina valor por dinero, para quien quieran buscarlo en redes, en donde también hay una confusión bastante generalizada. Yo veo en muchos casos comentarios, no sé, de políticos, de periodistas que señalan valor por dinero como el beneficio que va a generar la infraestructura. Eso no es valor por dinero. El valor por dinero en el ámbito de esta discusión es básicamente el valor que se genera por haber trasladado bien algunos riesgos que un privado puede estar en mejor capacidad de manejar. Y eso es un análisis económico, es un análisis que tiene una metodología determinada y lo que debe definir al final por qué rutas poder buscar movilizar inversión privada. Y esto es importante porque hoy en el Perú tenemos un menú bien amplio, más amplio que en el de la mayor parte de países, de opciones para poder desarrollar infraestructura pública. Y hay mucha confusión también respecto de en cuáles se está movilizando o no esta inversión privada y generando valor por dinero. Y en general, y por eso lo he puesto aquí en la lista, quizás no lo ven desde el fondo, pero como que son solo, es un menú largo, pero son solo dos opciones. Uno, o desarrolla obra pública tradicional, es decir, ejecutada, financiada directamente por el Estado, o va por la vía de una asociación público-privada. Dentro de la obra pública tradicional encontramos dos modalidades que se han ido desarrollando en los últimos años en el Perú, que son los contratos de gobierno a gobierno, y esto es exactamente igual que una obra pública tradicional, pero se le encargo a otro Estado para que la lleve adelante y pueda desarrollarla, o las obras por impuestos, que muchas veces se dice que digamos, es entregarle al privado los riesgos. En el fondo, la obra por impuestos es básicamente entregarle la ejecución al privado. Hay algunos riesgos involucrados de corto plazo, alguna necesidad de financiamiento también en el corto plazo pequeña, pero no es una movilización, en el fondo, de inversión privada a infraestructura pública. En asociaciones público-privadas, si tenemos, en el caso de Perú también, hay tres modalidades: la iniciativa pública, cuando quien inicia el desarrollo del proyecto es directamente el Estado, hay la posibilidad de que sea un privado, y eso se llama la iniciativa privada, y es lo que se llaman proyectos en activos. Entonces, al tener todo este menú, lo que se ha ido generando, y aquí déjenme avanzar más rápido, porque si no me voy a quedar sin tiempo, lo que se ha ido generando es una confusión que tiene que ver con un poquito la historia reciente de las asociaciones público-privadas. Reciente, digamos, los últimos 10 años. Esta segunda parte. El Perú avanzó bastante bien con el ritmo de desarrollo de contratos y adjudicaciones bajo el mecanismo de asociación público-privada desde el 2003 hasta, digamos, el 2015, 2016, en donde a partir del 2016
se observó claramente ya un descenso en el número y en el volumen de proyectos que iban saliendo por asociación público-privada, y eso tuvo que ver con que se gatilló, digamos, el escándalo de la Vallata a nivel global, eso afectó APPs en todo el mundo, y se pasó de tener como 7 proyectos adjudicados por año del 2010 al 2015 a 2.3 del 2015 al 2020, y casi nada entre el 2021 y 2022. Ya después, y ahora después podemos entrar a discutir un poco más eso, pero se han adjudicado 2023 14 proyectos, en 2024 16 proyectos, es decir, ha habido una velocidad mucho mayor en adjudicación. Pero a la vez, en este lapso de tiempo, se ha ido generando, sobre todo, si es que uno conversa con contrapartes en el sector público, una percepción de que las APP son un instrumento complejo. De hecho, no es un instrumento sencillo, si es que hay que estructurar un contrato en el que uno tiene que definir cómo se evalúan los riesgos, cómo se reparten, y luego tener un buen contrato que en la práctica desarrolle esto. Es complejo, pero a su vez se ha generado esta percepción de que es riesgoso desde el punto de vista de que al tratar con un privado hay estos riesgos de poder estar, sobre todo en el sector público, involucrado en temas de investigaciones posteriores o excesivamente lentos, y eso llevó en el sector público a una crisis de credibilidad del instrumento, lo que generó esta búsqueda de atajos, instrumentos alternativos, y se comenzaron a desarrollar estas vías de las obras por impuestos y posteriormente los contratos de gobierno a gobierno especialmente, como una manera de poder, digamos, llevar adelante adjudicaciones más rápidas, y por un lado, así sea por el mecanismo de obra pública, y por otro lado pasar a la fase de construcción más rápido también. Y eso ha venido en paralelo a que hay algunas áreas del mecanismo de asociaciones público-privadas en donde sí hay algunas señales, digamos, de que las cosas no han caminado bien y no siguen caminando bien a pesar de que las adjudicaciones han avanzado con más velocidad. Y esto tiene que ver, primero que nada, con lo que se denomina el cierre financiero. En el Perú, el estructurar un contrato de APP y adjudicarlo toma un tiempo largo, pero no muchísimo más largo que en la mayor parte de los países del mundo, incluso en países, digamos, vecinos. No va a tomar nunca menos de 18 meses, si es que toma de 2 a 3 años, y estamos en el rango de lo que puede tomar la estructuración en países similares. Sin embargo, una vez que está adjudicado, el tiempo que está tomando llegar a lo que se llama el cierre financiero, es decir, que haya un grupo de bancos, un grupo de entidades que estén financiando un proyecto específico, toma 21 meses en promedio. Y eso es excesivamente largo. En la mayor parte de países se pasa de la adjudicación al cierre financiero en un lapso de tiempo muchísimo más corto, de 2 a 3 meses en las mejores prácticas. Y eso en la práctica lo que indica es una señal de que se adjudica, pero luego cuando hay que poner los recursos, se viene un tercero a evaluar el poner los recursos, o sea, IFC en nuestro caso, o algún banco privado, hay algunos temas que comienzan a surgir que son post-adjudicación, que señalan problemas complejos. Y estos tienen que ver con, vamos a ver más adelante, retrasos en la posibilidad de hacer expropiaciones y demás, pero también hay una señal bien clara de que hay mucho más escrutinio, porque el Perú ya se conoce como que es un país con alta incidencia de modificaciones contractuales y con una exposición fiscal potencial bastante alta por arbitrajes. Perú tiene una lista muy larga de arbitrajes internacionales abiertos. La exposición fiscal potencial calculada por el Ministerio de Economía en 2024 es como 5.9% del PBI, lo cual es un monto bastante grande, y con la lista creciendo casi permanentemente, ¿no? Entonces, las respuestas que se ha tomado y que yo las denomino acá como subóptimas, como atajos que en la práctica, si es que uno las mira simplemente desde el punto de vista del análisis económico puro, son respuestas subóptimas, como el regreso a la obra pública tradicional, en muchos casos vía contratos de gobierno a gobierno, ya que han migrado proyectos muy grandes,
las líneas 3 y 4 del metro, el aeropuerto de Chinchero, la carretera central, proyectos muy grandes que están hoy siendo desarrollados como gobierno a gobierno. Un uso excesivo de iniciativas privadas. En algún momento hubo ventanas que se abrían, ventanas, digamos, de tiempo, para, promovidas del sector público para que privados presenten iniciativas privadas. Y eso, digamos, va contra la mejor práctica en el uso de este instrumento. Cuando uno busca una iniciativa privada o recibe una iniciativa privada para desarrollar una asociación público-privada es porque hay algún tema o de innovación o de diseño en donde uno está asumiendo que el privado puede estar en mejor capacidad que hacerlo que el Estado. Sin embargo, hemos estado viendo iniciativas privadas, no sé, para plantas de tratamiento de aguas residuales. El diseño de una planta de tratamiento de agua residual no es para nada, digamos, ciencia elevada. Lo puede hacer cualquier empresa de construcción y, sin embargo, se aceptan iniciativas privadas para ese tipo de obras. Y eso, en la práctica, es también, de nuevo, la búsqueda de un atajo, ¿no? Y en la práctica, esta mala percepción del instrumento de APPs ha tenido que ver con algunos temas que son bien de fondo, de capacidad, de construir capacidades dentro del Estado para poder avanzar con el instrumento de una manera más eficaz. De lo que ya se ha adjudicado y cómo ha estado desempeñándose en su fase de operación y mantenimiento, es decir, una vez que la infraestructura ha estado ya construida, e incluso durante la fase de construcción, si vemos los promedios en un análisis que se hizo para el portafolio del 2010 al 2020, viendo todos esos proyectos, se encontró que había como 75% que tuvieron retrasos en la construcción. Eso, digamos, para nada es un porcentaje inusual, es lo que usualmente sucede con proyectos de construcción privados o públicos en el mundo, está dentro del rango. En los temas de operación, lo que han ido haciendo seguimiento los reguladores ha estado generalmente en línea con los objetivos, niveles de servicio esperados. Sin embargo, con una disparidad sectorial muy grande, un mucho mejor desempeño en energía y telecomunicaciones que lo que se ha encontrado en transporte y agua. Y eso en la parte, en alguna medida, genera una señal de que también hay disparidades dentro del propio sector público respecto de las capacidades de manejando el instrumento. Y eso, en el fondo, tiene que ver también con que en algunos casos ha habido problemas en la estructuración misma que ha llevado a que no se tomen digamos, los esquemas más adecuados. Esto podemos después, de repente, en la sección de preguntas entrar a comentarlo. Pero en la práctica, estos atajos se han ido buscando porque no se ha enfrentado 100% algunas, sino siempre por encima, deficiencias estructurales del Estado. Y estos tienen que ver con 4 temas importantes. Primero que nada, el tema de acceso a terrenos. El acceso a terrenos para infraestructura, sobre todo lo que es infraestructura lineal, ha complicado muchísimo el avance y el desarrollo de muchos proyectos. El obtener licencias y permisos, que en muchos casos hacen que se entregue, se adjudique un contrato y posteriormente no haya la posibilidad de ir avanzando porque hay gobiernos subnacionales, gobiernos locales que demoran muchísimo o no otorgan finalmente algunas licencias, permisos, son procesos lejos, complejos que involucran múltiples entidades. O tercero, que no se adoptan los estándares denominados ASG, ambientales, sociales, adecuados, ¿no? Conversábamos con Paul al llegar en el Perú, hay varias entidades financieras que se han adecuado a estándares ambientales, sociales de primer nivel internacional, IFC también para financiar los exige, y si es que en la práctica el proyecto no está adecuado a esos niveles, pues se genera una dificultad posteriormente para poder no solo avanzar con los proyectos, sino para conseguir financiamiento. Y eso se refleja en este cuarto punto que mencionaba, los 21 meses en promedio entre adjudicación y cierre financiero para poder lograr los servicios de infraestructura pública. Siempre van a ver en la prensa, sobre todo, y que guía un poco los incentivos en el sector público, que la métrica es cuántas adjudicaciones se hacen y cuán rápido se hacen. Y eso en la práctica
es solo llegar al primer paso. Lo que interesa en infraestructura pública es tener los servicios de infraestructura a disposición de la población. Y de la adjudicación del contrato a terminar la construcción y a tener la operación y mantenimiento, hay un lapso de tiempo, de esfuerzo importante, que es en donde muchos proyectos se están estancando. Por ponerlo en términos futbolísticos, ¿no? La adjudicación es el chocolate, ¿no? Los servicios de infraestructura disponibles son los goles. Así de claro, ¿no? Entonces, muchas veces nos entusiasmamos con el chocolate y no llegamos a tener los goles, ¿no? Eso es, en la práctica, un tema central a ir corrigiendo, tanto en términos de los incentivos para desarrollar infraestructura pública como en términos de las métricas que se usan para poder ir haciendo el seguimiento. Entonces, ¿cómo al final podemos corregir estos problemas? Acá pongo 3 pilares que son fundamentales a mirar. Uno primero es el tema de la reingeniería de procesos. Y reingeniería de procesos desde el punto de vista de cómo se dan los procesos de toma de decisión, de avance en el desarrollo de la infraestructura pública, que en el caso de APPs involucran a una serie de entidades públicas que tienen que participar en el proceso. El proceso participan normalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, participa Proinversión como estructurador, participa la entidad pública que es la dueña del proyecto, generalmente un ministerio, Transporte y Comunicaciones, Vivienda y Construcción y demás. Si es que es infraestructura pública con tarifas, niveles de servicio, es el regulador, a todo lo que es autosostenible, el regulador, o CITRAN, o CINERMIN y demás. Participa la Contraloría General de la República en buena parte de los procesos, y participan también los privados que van entrando al financiamiento, que son otra contraparte. Entonces, ¿cómo manejar una secuencia de pasos en la toma de decisiones que sea razonable? Es un tema bien importante a considerar y que en el caso del Perú es evidente que nos ha llevado a una complicación y semimaraña de procesos. Y eso en la práctica ha contribuido al desprestigio del instrumento de las APPs. Y tiene que ver con que, digamos, ha habido bastantes modificaciones normativas. En los últimos 10 años se han hecho 4 modificaciones normativas a las normas de APPs, que han llevado a que el marco normativo sea en papel de primer nivel a nivel global. O sea, cuando uno ve los rankings, el Perú está muy bien, el ranking global es muy bien posicionado en términos del marco normativo, pero en la práctica, que ese marco normativo pueda funcionar con eficacia depende de que las entidades públicas y los procesos que van alrededor de esto en sí puedan estar adecuados a ese marco normativo. Y ahí hay que hacer varias cosas: reducir pasos, eliminar requerimientos sin sentido en algunos casos, ¿no? Cosas que no tienen, digamos, valor, delimitar competencias, que cada entidad, digamos, vele por lo que es su ámbito específico de competencia, y de alguna manera también definir cuál es el rol del Ministerio de Economía, que en estos años mi impresión ha sido que en algunos casos actúa como rector, en otros casos entra más bien a participar en la gestión misma de la estructuración, teniendo a la vez a Proinversión como estructurador, y se generan idas y vueltas en ese lapso de tiempo. Entonces hay una definición que hacer allí importante. Un segundo pilar que tiene que ver con lo anterior es el fortalecimiento de capacidades. Capacidades sobre todo en los ministerios concedentes, y ahí estamos hablando de los principales desde el punto de vista de infraestructura pública, son transporte y comunicaciones, vivienda, construcción, saneamiento, agricultura y riego, salud y educación. En estos 5 ministerios uno debiera encontrar, para poder llevar adelante asociaciones público-privadas, equipos especializados que estén en capacidad de interactuar con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Proinversión, al mismo, digamos, nivel de experiencia, de conocimiento del instrumento, y poder ir avanzando. Y eso no necesariamente ha sucedido, termina siendo uno de los principales problemas. Y por otro lado, fortalecer
proinversión desde el punto de vista de convertirla en una entidad con una meritocracia efectiva. Para mí siempre fue claro que en Proinversión debió haber sido una de las primeras entidades que transitara a servir. Nunca sucedió y ya creo que no va a suceder con las modificaciones que se han ido llevando adelante. Pero el pilar tercero, el más importante de todos en realidad, tiene que ver con algo a lo que me refería al inicio. Al haber toda esta lista tan grande hoy de modalidades que se han desarrollado en el Perú para desarrollar infraestructura pública, la toma de decisiones sobre qué modalidad sigo termina siendo casi el punto de partida de todo. Es el pilar más importante, es poder estar en capacidad como sector público de tomar una decisión de si voy por obra pública, si voy por APP, si es que en APP digamos, dejo el espacio para una iniciativa privada o no. Esa toma de decisiones tiene que ser hecha con una mirada integral primero, sustentada en un análisis técnico de valor por dinero y no solo de la rapidez con la cual puede estar llegando la infraestructura a la fase de construcción y puede estar, digamos, poniendo la primera piedra para ver el inicio de la construcción y con un plan de infraestructura que pueda terminar siendo un instrumento de priorización obligatoria. Hoy tenemos ya una segunda versión, estamos avanzando a una tercera versión del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, pero sin embargo hay proyectos que no están en el plan y segundo, hay iniciativas que muchas veces los ministerios, el propio Proinversión, terminan priorizando en la ejecución que no tienen ese nivel de priorización en el plan. Entonces, el plan tiene que ser, Plan Nacional de Infraestructura tiene que ser de por sí, tiene que tener dientes, ¿no? Desde el punto de vista de poder tener algún nivel de exigencia respecto de la priorización. Y en ese sentido, ese pilar tercero resulta siendo el más importante porque cuando se toman decisiones mal sustentadas al inicio del ciclo, esas se arrastran a lo largo del ciclo con consecuencias muy importantes. Tenemos, digamos, 10 años hoy de tránsito entre definir si las líneas 3 y 4 del Metro de Lima van a ser asociaciones público-privadas, van a ser contrato de gobierno a gobierno, o ahora, y después también podemos comentarlo de repente, van a ser algo que se llaman APPs híbridas, que se van a agregar a esa lista que mencionaba, sin en algún momento haber tenido una idea, o sea, este análisis claro, transparente, disponible para todo el mundo de valor por dinero en la ruta de seguimiento. Y aquí es evidente, como la conclusión es que no hay atajos que uno pueda al final tomar en la ruta de desarrollo de inversión pública que sean sostenibles. A veces uno toma un atajo que parece simple, pero al final igual en el desarrollo, si es que uno toma una decisión mal sustentada, mal basada, eso a lo largo del camino de todas maneras va a rebotar. Lo que lleva a la necesidad de no solo mirar procesos, no solo mirar cómo reducir tiempos, cómo llegar a la adjudicación más rápido, sino sobre todo a poder tener un marco institucional que pueda operar en la misma capacidad en la que tenemos el marco legal, con una visión de largo plazo. Y acá la gobernanza es fundamental. Y solo quería, para terminar, con una nota un poquito más optimista, no sé si optimista o no, estamos en viernes por la tarde, algo que leí hace 3 días en El Comercio, una noticia que venía de Albania. En Albania, un país que durante años ha estado desarrollando procesos para mejora en el manejo de toda su regulación, ha generado un chatbot de inteligencia artificial que se llama Diela, que ha sido hace pocos días nombrado, el chatbot ha sido nombrada ministra. Ha sido nombrada ministra y su función principal es
poder tomar decisiones en licitaciones, desarrollo de infraestructura pública y optimizar la transparencia en ese desarrollo. Es decir, es un chatbot que entiendo, supongo que debe tener incorporado el análisis de valor por dinero y al final toma una decisión que de alguna manera lo hace transparente y por lo menos ancla en la discusión. Entonces, creo que es algo que a mí por lo menos me llamó particularmente la atención porque va directamente a este tema de gobernanza. Creo que tenemos que encontrar maneras, y acá, digamos, esta es una solución extrema, el decir, desarrollo un chatbot que lo hace y toma la decisión. Tenemos que encontrar maneras dentro de lo que es la gestión pública y la institucionalidad de Perú, de que pueda existir esos espacios para tomar esas decisiones tempranas con un nivel de análisis que esté sustentado en análisis económico, en valor por dinero, en la capacidad de poder llevar adelante los servicios de infraestructura pública de manera que estén guiados no solo por la rapidez, no solo por el interés de algún privado en desarrollar lo que se pone por delante, sino fundamentado en el valor que genera para toda la sociedad. Entonces lo voy a dejar ahí porque creo que varios temas he tocado que se abren para preguntar. Sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy bien, interesantísimo. Gracias por la presentación. Entonces ahora tenemos los comentarios de Alonso Segura por 10 minutos. Alonso. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, Álvaro. Muy interesante y la verdad cubriendo muchos de los principales temas de APPs. Y voy a empezar por el final, un poquito más sarcástico que optimista. Si hubiera un chatbot en Perú, como todos los chatbots, dependería qué información nutres y no me sorprendería que después termine ganando de derecho a algo por el estilo. Porque así funcionan a veces las cosas, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ponerlo un poquito en contexto, ¿ok? Y empezando por todas las modalidades que les ha mencionado Álvaro sobre cómo se pueden desarrollar proyectos de infraestructura pública. Lo importante acá es partir de que todos sabemos que tenemos grandes brechas de infraestructura, ¿ok? Pero no podemos perder de vista la foto del bosque. ¿Y cuál es la foto del bosque? Tenemos que conciliar ese cierre de brechas con la disponibilidad de recursos fiscales. Es decir, que ese cierre de brechas sea consistente con el espacio fiscal disponible en un horizonte de mediano y largo plazo que garantice la sostenibilidad fiscal. ¿De acuerdo? De allí parte, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad de recursos que tienes disponibles desde el lado público para asignar a los proyectos de infraestructura? Algo que muchas veces se pierde de vista, ¿no? Y eso en un contexto en el cual la infraestructura pública compite con otras prioridades de gasto del sector público y también de ingresos, porque como vemos lamentablemente con mucha frecuencia en los últimos tiempos, a veces las autoridades públicas deciden aprobar exoneración tras exoneración tributaria, que básicamente significa sacrificio de recursos públicos que no pueden ir a decisiones de gasto incluido en infraestructura, ¿no? Esto en un contexto que tenemos que tener dos puntos claros. El primero es, Perú tiene una de las recaudaciones fiscales más bajas de la región. O sea, tenemos una capacidad de gasto limitada porque recaudamos relativamente poco, como porcentaje del PBI, si se quiere, ¿de acuerdo? Ese es punto uno. Y el punto dos es que, curiosamente, Perú es uno de los países de América Latina y probablemente el mundo que más gasta en infraestructura pública. Entonces, el problema no es cuánto gastas, el problema es cómo y en qué lo gastas. Gastamos muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, al final la pregunta es, dos preguntas, ¿cómo mejoramos la calidad de ese gasto, particularmente en infraestructura? Y la otra es, para poder hacer viable el cierre de brechas más rápido, en parte es cómo incorporo participación privada, que era lo que mencionaba Álvaro, en asociaciones público-privadas, porque otras modalidades son obra pública que le ponen otros nombres, ¿de acuerdo? Pero que al final quien paga la factura y se carga todos los riesgos es el Estado, ¿de acuerdo? Y esa decisión de incorporar participación privada en obra pública
y eso es fundamental en cualquier decisión de un proyecto de infraestructura, debe responder a este criterio, a dos si quieren, el de valor por dinero, que no se hace bien en Perú. ¿Qué es valor por dinero? Hacer la evaluación objetiva de cuál es la modalidad de despliegue de esta infraestructura pública o con participación privada en las distintas modalidades que existen en cada una de estas dos, que da el mayor retorno a la sociedad. ¿De acuerdo? Ese es al final lo que tiene que hacerse con una serie de metodologías que podemos hacer bien, podemos hacer mal, podemos hacer más o menos, ¿no? Y en la determinación de eso, para que se pueda tomar una decisión correcta y para que responda ese valor por dinero, se requiere que haya una asignación de riesgos adecuada entre las partes que participan en el proyecto. Si la obra es pública, no hay asignación de riesgos. El Estado se carga con todo, ¿de acuerdo? Obra pública tradicional, gobierno a gobierno, obras por impuestos. Obras por impuestos lo ejecuta un privado, pero es contra sus impuestos. Es una obra pública. O sea, el cheque lo gira el Estado. Es, bien, Estado, acá te paso la factura, listo, ¿de acuerdo? ¿Qué es esa asignación de riesgos? Esa asignación de riesgos es quién diseña el proyecto. Si hay un error de diseño, diseñé mal este edificio y se cayó, ¿quién es responsable de eso? Riesgo constructivo. El diseño estaba bien, pero decía que le tenía que poner columnas de este ancho y le puse columnas de este ancho y se vino abajo el edificio, ¿quién es responsable de eso? Riesgo de financiamiento. ¿Quién es el responsable de conseguir los fondos para ejecutar el proyecto? Y después, cuando está en operación, los riesgos de operación y mantenimiento. ¿Quién es el encargado de hacer que esto funcione bien y que en 20 años, no porque se diseñó mal y se construyó mal, sino porque no lo operaste o no lo mantuviste bien, se te caiga el techo en la cabeza, ¿no? Entonces, esa asignación de riesgos es fundamental determinar quién es el que está mejor preparado para poder llevarla, y en función de eso se decide si debe ser una obra pública, un APP, y siendo un APP, quién comparte qué riesgo y en qué grado. La gran ventaja de las APPs conceptualmente es que si tiene mayor valor por dinero que el privado participe, es que puedes empaquetarle todos los riesgos. Es decir, tú diseña, tú construye, tú financia o financia parcialmente, tú opera y tú mantén. Si hay un problema posterior, es el privado el que tiene que correr con la factura. ¿De acuerdo? Ahora están surgiendo, mencionaba Álvaro, modalidades híbridas que quieren plantear en que te dicen, por ejemplo, algo que no queda muy claro de una modificación que acaba de introducir el gobierno vía el Congreso, o quiere introducir vía el Congreso, en el endeudamiento, para hacer una suerte de APPs híbridas, que son una APP mezclada con gobierno a gobierno, que es básicamente una obra pública, el atajo que encontraron hace algunos pocos años en que dicen, convoco a gobiernos para que hagan una oferta y traigan a sus empresas para que construya. Pero ojo, si algo pasa, no es que ese gobierno va a ser responsable de decirnos, oye, está bien, está mal, yo corro con los gastos, los sobrecostos, las indemnizaciones o lo que fuera. No, es simplemente se licita la obra y se ejecuta bajo reglas de otros gobiernos, básicamente, ¿no? Porque han considerado que eso es más rápido, ¿de acuerdo? Entonces ahora hay esta figura de hacer gobierno a gobierno con APP, que la verdad, ahí lo conversaremos con Álvaro después, no queda nada claro cómo funcionaría, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque toda la parte de los riesgos iniciales constructivos de diseño los va a correr una parte, que es el Estado, y después el que va a operar y mantener va a decir, yo no quiero asumir esos riesgos. Pero le han metido ahí que el que va a concursar por el proyecto asuma el financiamiento. Entonces, ¿quién te va a asumir la obra, el financiamiento de una línea de metro que te cueste, no sé, 5.000 millones de dólares? Es decir, yo financio lo que vas a hacer tú, yo no me corro los riesgos, pero yo lo opero, no tengo fecha cierta de inicio. O sea, es muy complicado, no se entiende, ¿de acuerdo? Pero el punto es, esos son los dilemas que hay que resolver en términos de infraestructura pública. Y lo cierto también es que una cosa es la pizarra y otra cosa es cómo juegas en la cancha. Álvaro ha hablado de una serie de problemas, ¿no? Y dilemas que se encuentran. Ahora se ha cambiado por enésima vez la ley de APPs, ¿de acuerdo? De una manera, en mi opinión, muy poco transparente y muy poco discutida y muy poco reflexionada. 3 minutos, sí. Que tiene que, y vamos a ver cómo termina. Y ha hablado de un segundo tema que es este dilema, esta tensión entre el MEF y Proinversión, qué rol debe tener cada uno. Y no es difícil dónde cortas, ¿ok?
Su comentario, lo entiendo, viene porque él ha visto todo el lado desde el punto de vista más pro inversión, en otros lados yo lo he visto pro inversión también, pero lo he visto más MEF, ¿no? ¿Y cuál es el tema? El tema es que, en general, lamentablemente, las APPs en el Perú comenzaron razonablemente bien, pero después han presentado una serie de problemas que retalló Álvaro. Y esos problemas, es opinable, pero en mi opinión han comenzado cuando surgieron dos cosas. Uno, cuando los proyectos se volvieron crecientemente más complejos. Pues los de transporte, etcétera, presentan mucho más problemas que los de energía, ¿no? Son más simples en realidad y no involucran una serie de entidades, no involucran expropiación de terrenos en las grandes áreas, ¿no? Y lo otro es, cuando se hizo la transición, algo que nos ha hablado de APPs, hay una diferencia entre autofinanciadas y cofinanciadas. Las autofinanciadas son las que tienen rentabilidad privada y por tanto todos los riesgos, el financiamiento, etcétera, lo puede hacer un privado. Las cofinanciadas son las que tienen rentabilidad privada negativa, es decir, un privado nunca la ejecutaría con sus recursos porque perdería plata, no podría recuperarlo con tarifas, de acuerdo, de los usuarios. Y entonces, pero sí tiene en teoría rentabilidad social positiva. Conviene a la sociedad que se haga el proyecto. Ejemplo, líneas de metro, ¿de acuerdo? Y entonces el Estado tiene que pagar una parte de la factura, a veces una parte enorme de la factura. Cuando se lanzan las APPs en el Perú, se descrema. Los primeros que se hicieron fueron las APPs autofinanciadas. Es privado, corre con la factura, riesgos, todo. Pero cuando entras en las cofinanciadas, el Estado tiene que pagar parte de eso, acompañar en los 30 años de la concesión, etc. Y a la vez se complejizan más. Y es ahí cuando comenzamos a ver toda esta problemática que ha detallado Álvaro. Ahora, ese límite entre el MEF como un garante de la sostenibilidad fiscal, el sistema de garitas, se llama de gateways, donde los ministerios de Economía tienen que opinar en todas las etapas de los proyectos de APPs, asegurando que los pasivos y las contingencias fiscales, y ahorita termino, sean las correctas y con posibilidad de parar en cualquier momento. Eso es clarísimo que está en el MEF. Lo otro de cuánta opinión tienen estructuración depende, ¿no? Para mí una evidencia de que el estructurador, que es Proinversión, no alcanzó el nivel que requería es que muchos de los problemas han surgido en temas que son 100% competencia de Proinversión en realidad. Por ejemplo, ¿por qué se demoran los cierres financieros? Ahí no hay imputación al concedente, al Ministerio de Transportes porque no expropió o lo que fuera, ¿no? En la ejecución contractual. Esa es la parte cuando pasas de adjudicación a ejecución en que no hay básicamente nada de trabajo de cancha, es cómo hago que me lo financie un privado. Y ahí se demora la vida perdurable, eso denota fallas en estructuración y transacción, ¿no? Y lo otro son la incidencia y modificaciones contractuales, muchas de ellas que ocurren antes de que puedas poner la primera piedra, ¿no? Entonces, a mí me tocó como ministro, siendo presidente de Proinversión, que se fortaleció el área del MEF, parar un montón de proyectos, porque llegaban a mi mesa, no en la gestión de Álvaro por si acaso, pero llegaban a mi mesa para aprobar proyectos que estaban crudos y que han demorado años después, y algunos que siguen hoy día en Proinversión porque no estaban listos, pero que te los empujaban y decían adjudica, porque era como que la meta es adjudicar, la meta debe ser que se provee el servicio a la población, terminar la ejecución del proyecto. Pero acá había la creencia de que no, la meta es entregar un proyecto. Listo, ahora ya no es mi problema. Entonces, es un poco una problemática compleja, no se resuelve con bien marcos normativos, los marcos normativos de Perú hace muchos años son buenos, se requiere varias otras cosas, fortalecimiento de capacidades, simplificación de permisos, ciertamente, hay varias cosas ahí, pero el tema es más complejo que simplemente decir cambio un marco legal y listo, ¿no? A correr de nuevo. Pero bueno, eso lo dejamos para la segunda ronda o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Perfecto. Y ahora tenemos a Roxana con otros 10 minutos. Muchísimas gracias. Es realmente para mí un gusto estar esta tarde en esta mesa discutiendo uno de los temas que más me apasiona, además comenzando desde el punto de vista de brindar servicios, y eso es lo más
importante de acuerdo que tenemos en la mesa. El objetivo no debe ser solamente adjudicar o gastar o traer un nuevo inversionista, etcétera, sino asegurar que las personas que somos quienes en última instancia estamos pagando por estas obras, recibamos los servicios que merecemos como ciudadanos y ciudadanas. Primer asunto que quiero destacar esta tarde. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo importante, esa es la meta. Por ahí deberíamos empezar a reclamar a nuestro Estado como economistas respecto a qué métricas utilizan para juzgar el éxito de las obras de infraestructura que demandan recursos públicos. Segundo asunto tiene que ver con, me parece muy bien que Álvaro haya comenzado con poniendo algunos conceptos claros y que luego Alonso ha recogido. El tema de un contrato termina siendo finalmente una manera en la que un privado y el Estado nos ponemos de acuerdo para asignar o asumir riesgos de una obra. Los riesgos pueden ser de costos, los riesgos pueden ser comerciales, los riesgos pueden ser alrededor de la política de tratados internacionales o la política macroeconómica, los riesgos pueden tener que ver con el tipo de cambio y el tipo de interés. Yo recuerdo en el año 99, cuando se estaba discutiendo en la COPRI del momento y Proinversión después, contratos sobre posibles concesiones de infraestructura de carreteras. Entonces venía la gente del sector privado, venía el asesor de banca de inversión y te decía, hey, tú lo que tienes que hacer es fijar las tarifas en dólares y no solo eso, indexadas a la tasa de inflación de Nueva York, porque es en Nueva York que tú vas a lograr los financiamientos, los rendimientos, etc. Y yo los miraba y decía, ok, me parece excelente por el lado solamente de la bancabilidad, pero me parecía terrible por el lado de cuál es tu expectativa de crecimiento de ingresos en el país para indexar peajes a una tasa de inflación que no es relevante en el país. Ese es uno de los temas que está involucrado en lo que es hacer ese contrato de concesión. Entonces, cada vez que les hablen de un contrato, piensen ustedes, ok, ¿quién está asumiendo qué riesgo? ¿No? Y cómo, y si bien las partes son el Estado y el privado que va a sacar adelante el tema, quienes estamos recibiendo y el motivo por el cual supuestamente se da la obra es por nosotros. Entonces, los consumidores terminamos siendo parte de este contrato, pero no necesariamente nuestro representante, nuestra gente, que es el Estado, lo hace de la mejor manera posible. Segundo tema. Tercer tema, el criterio de valor por dinero es fundamental. Y de eso nos hemos olvidado. Tú estabas en el MEF, Alonso, cuando salió el manual del comparativo público-privado. Y ese comparativo público-privado que precisamente ponía por delante el tema del valor por dinero, por algún motivo el resto de seres humanos se ha olvidado de él. Y no hablamos del comparativo público-privado o del valor por dinero. Y deberíamos estar hablando de eso y reclamándole al Estado que tome en cuenta el valor por dinero, no solamente, y además qué riesgos estamos asumiendo a la luz de los problemas de presión tributaria, que acá el presidente del Consejo Fiscal, no le voy a empezar a comentar cómo es. Ya lo puso él por delante como primer asunto que tomar en consideración. Nuestra presión tributaria es demasiado baja para nuestro nivel de ingresos. No hay algo que no estamos haciendo bien como país en cuanto al aumento de la presión tributaria, que es otra manera de decir los recursos que tenemos para que el Estado nos asegure disfrutar de derechos,
cada vez que reclamamos un derecho, este derecho no es maná del cielo. Tiene que proveerse a través de recursos, y esos recursos son bienes de consumo colectivo que necesitan un financiamiento, necesitan salir de algún lado y necesitamos valorarlos. Cuarto tema, y quizá acá me demore más, porque es el tema que me parece que Álvaro lo ha tratado con mucho cariño. Y es uno de los temas que creo que deberíamos tratar no solo con cariño, sino con firmeza respecto de lo que queremos en términos de brindar servicios y cuándo, ¿no? Acá veo a algunos de mis alumnos, yo dicto economía pública, entonces les digo, yo sueño con el día, espero estar viva y espero poder caminar, el día que pueda venir a la universidad en la línea, creo que es la línea 3, la línea 4 del metro. La línea 4, ojalá. No sé, al paso que vamos, porque Alonso se debe acordar, creo que tú eras ministro cuando salió la línea 2. No era jefe de gabinete, no era ministro. Y la línea 2 salió con esta extensión al aeropuerto, en el terminal aeropuerto, y en el entendido que en 8 meses iba a estar lista el primer kilómetro, de tal modo que Humala, antes de irse, pudiera inaugurar la línea 2 y ese primer tramo. ¿Cuántos años va? 12. Y todavía tenemos una marcha blanca muy cortita. ¿A qué iba? Me distraje. ¿A qué iba? A la coordinación entre entidades. No solo en estructuración, en implementación, etcétera. Me quedan 3 minutos. Todos los funcionarios públicos creen que tienen algo que decir, me parece extraordinario, pero no se limitan a lo que son sus ámbitos de competencia, particularmente esa institución a la cual todos los funcionarios le tenemos terror, que se llama Contraloría General de la República, porque tienes un conjunto de personas que no están preparadas y que empiezan a ponerte peros sobre temas sobre los cuales no tienen ninguna capacidad para decir nada. Y anda tú, pobre, a decirle, oye, a ti no te toca decir de eso, a mí me toca decir de todo, porque yo controlo todo. Y esto me lleva al otro asunto institucional, 2 minutos tengo, ¿no? Sí. Al otro asunto institucional que parece que nos hemos olvidado. Yo recuerdo, en el año 86, recién entrado Alan García, yo trabajaba en el IEP, Efraín González era director del IEP. Entonces, el Instituto Nacional de Planificación lo contrató para hacer un estudio de cuánto costaría, cuáles serían los beneficios económicos de trasladar la capital de la República del Perú a Huancayo. Entonces, ahí me tenías a mí, muy joven, ayudando a Efraín a hacer este estudio. Teníamos un ente de planificación. Uno ve para atrás y dice, ese estudio era una tontería. Yo no sé, pero lo cierto es que sí había un ente de planificación. El segundo gobierno de Alan García contribuyó a hacernos perder el respeto por la planificación. Y cuando empezamos a pensar que teníamos algo que decir respecto de mirar al futuro, que debe ser la esencia de lo que hacemos los economistas, nosotros miramos para adelante, no miramos para atrás, no somos contadores, empezamos a llamarle planeamiento. Pero lo cierto es que ni aún ahora que tenemos el CEPLAN, y que el CEPLAN tiene sus métodos para hacer sus políticas nacionales, logramos no solo hacer una planificación que tenga sentido, sino además convocar a las entidades para coordinar y poner al ciudadano o ciudadana en el centro de cualquier acción pública, de cualquier inversión pública y de cualquier obra pública o estructuración de obras. Ya me pasé el tiempo, muchas gracias. Gracias, Roxana.
Muy bien. Podemos ir preparando nuestras preguntas, pero vamos a tener un espacio de 10 minutos con Álvaro para que reaccione, digamos, a los comentarios, y después de eso recibiríamos sus preguntas, que podrían estar dirigidas no solo a Álvaro, sino también a Roxana y Alonso, y de esa manera tenemos el cierre de los tres. Gracias. A ver, un intento de reacción más bien organizado alrededor de una lista de temas que creo que les puede dar para pensar y eventualmente para hacer investigación o sus tesis. ¿Qué cosas veo, digamos, yo que es importante ir desarrollando, que puede estar en el ámbito de lo que, digamos, ustedes puedan ir explorando? Primero que nada, ese tema de valor por dinero. Es cierto, hace bastante tiempo que se lanzó un manual del comparador. Parte de la respuesta en ese momento fue que era muy complejo, que no estaba la información disponible. Entonces, ¿cómo desarrollar metodologías manejables con la información disponible y con lo que hoy día puede estar a la mano, que es bastante más amplio que cuando se lanzó el comparador, incluyendo lo que comentaba antes, ¿no? Los temas de inteligencia artificial que pueden también, a su vez, apoyar en desarrollar herramientas que puedan ser manejables y que puedan alimentar la toma de decisiones. Creo que ese es un tema importante. El segundo es el tema de planeamiento. En el tema de planeamiento está toda la parte de planeamiento alrededor hay dos cosas, ¿no? Planeamiento alrededor de desarrollar los combos de infraestructura en espacios definidos. Tomen, por ejemplo, el área del Callao. El Callao de por sí es un clúster en donde hoy día se encuentran el aeropuerto Jorge Chávez, la llegada de la línea del Metro 2, está la línea María, están los dos muelles del puerto del Callao y eventualmente alguna solución de transporte que conecte el puerto de Callao con el puerto de Chancay. Digamos, ¿cómo optimizar ese clúster desde el punto de vista de planeamiento? Es una pregunta central que creo que hoy cuando uno recorre la zona, la mira de encima, entran a ver Google Maps y es la línea María termina 300 metros antes de llegar al acceso al aeropuerto. La línea 2 del metro va a tener un punto de llegada que es en el aeropuerto anterior, que ya no es la entrada del aeropuerto actual. No hay el acceso final hecho para el aeropuerto actual. Y en el trayecto Gambetta se va congestionando de una manera que pronto va a ser inmanejable, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar ese clúster con inversión pública, inversión privada? Es una pregunta de planeamiento importante, puede ser manejable desde el punto de vista de investigación también y puede contribuir a algo que creo que no se ha hecho a tiempo, ¿no? Y la otra parte de planeamiento es la parte fiscal. Es decir, cómo tener una mirada que vaya más allá de los 3 años del marco macroeconómico multianual y tener una extensión, no sé, de 20, 30 años. ¿Cuánto queremos gastar? Si estamos 6% del PBI, que es por encima del promedio de los países de la OECD, digamos, ¿qué nos espera hacia adelante? ¿Y hasta cuánto se va a poder pensar que pueda apoyar la movilización de inversión privada en un tránsito sostenible? Cuando hay inversión privada, al final hay una parte efectivamente del financiamiento que cae en espalda de un privado y eso al final no se contabiliza directamente en la deuda pública. Sí es necesario contabilizar, sin embargo, las contingencias fiscales involucradas en un contrato y eso reflejarlo, ¿no? en la deuda pública, como es finalmente una deuda. Pero ese ejercicio de tener las dos partes, pública, privada, cuánto se requiere hacia adelante, 10, 20 años hacia adelante, creo que es algo fundamental a tener hacia adelante para poder tomar decisiones. Un tema adicional importante son las métricas que comentaba Roxana. Cómo pasar
de esta métrica hoy de cuánto se ha adjudicado, cuántos proyectos, qué volumen, cuánto, no sé, si ven la semana pasada los mensajes del roadshow que ha hecho el Perú en Europa, todos los anuncios son de adjudicación, vamos a adjudicar tanto, vamos a adjudicar. En el fondo, no estamos haciendo un seguimiento incluso de cuánto de lo que ya se adjudicó está entrando y con qué lapso de tiempo a la provisión de servicios públicos. Simplemente entrar a mirar ese espacio y tener un reflejo de digamos, todo lo que se adjudicó, qué lapso de tiempo está tomando, es de repente un ejercicio trabajoso, pero que creo que es importante hacer. Yo no lo he encontrado en ningún lado, a pesar de que ni me he puesto a hacerlo, porque creo que toma un buen rato desarrollarlo. El BID financió estudios de impacto de las APPs y en uno de ellos midieron la mejora por la APP de los hospitales por el tiempo de espera del servicio. Y eso ya está publicado por inversión. Alguien, si les interesa, pueden entrar y chequearlo. Hay un último tema que es más financiero, es la estructura de pagos que tienen las asociaciones público-privadas. En el Perú, en este tránsito de proyectos más sencillos, o sea, autofinanciables y más sencillos a proyectos más complejos y cofinanciados, y que coincidió también con un tránsito temporal de un país que, digamos, que no tenía grado de inversión a un país que logró grado de inversión. En el Perú se ideó este mecanismo de tener pagos al privado, que son pagos con fecha fija vinculados a hitos de construcción. Es un mecanismo complejo que aseguró que en su momento se pudiera llevar adelante y lograr financiamiento privado para muchos proyectos. Sin embargo, no es el mecanismo usual en la mayor parte de países del mundo para el desarrollo de APPs y de proyectos de infraestructura. El mecanismo más común es lo que se llaman pagos por disponibilidad. Es decir, el Estado paga al momento en que la infraestructura está disponible. Y todo el riesgo que se corre en ese periodo de construcción lo tiene que correr el privado, asumiendo el riesgo de financiamiento en esa fase de construcción. ¿Qué ha sucedido? Que en la práctica lo que hemos tenido con esos mecanismos de pago, a mí me da la impresión de que ha sido una participación excesiva de empresas constructoras como operadores de infraestructura. Y a nivel global hay una diferencia bien grande. O sea, hay operadores de infraestructura desde el punto de vista de que son empresas que se encargan de desarrollar proyectos de infraestructura, manejar esos proyectos de infraestructura, tomar los riesgos financieros y le encargan a un tercero, como un contrato de servicios, lo que se llama un contrato de EPC, la construcción. En el Perú lo que hemos visto en muchos casos es empresas constructoras, estas EPCs, que han tomado a su cargo el desarrollo y el manejo de las concesiones. Y eso tiene que ver con el esquema de pagos, que es un esquema que le carga mucho al gasto fiscal, que en la práctica no distribuye bien los riesgos, que fue importante y una adición importante en un inicio, un periodo en el que estábamos en transición, pero que se mantuvo a lo largo del tiempo. Y creo que es un tema, para quienes les interesan los temas financieros, interesante de explorar, porque me temo mucho que la discusión se va a reabrir con este esquema de las APPs híbridas. La única manera de llevar adelante un proyecto como lo que menciona Alonso, de que haya un privado que se encargue de la operación y el mantenimiento y que financie la construcción de la que se encargue un tercero, es teniendo esquemas de pago para esa construcción que sean muy parecidos a los que se utilizó en el pasado. Con fecha fija, vinculado a hitos de construcción, 100% garantizados por el Estado. Entonces, creo que es un tema de evaluación, de discusión importante a considerar. Yo creo que les he dado 5 o 6 ideas. Muchas gracias, Álvaro. O sea que ya tienen algunas ideas para investigaciones. Y entonces empezamos con la ronda de preguntas. No sé si alguno de los asistentes. Sí, por favor, Paul. Bien, muchas gracias a Álvaro, Alonso y Roxana.
Yo quería subrayar un tema que justamente estábamos comentando en el camino sobre el tema del rol del sistema financiero, porque en esta frase de atajo sostenible me suena que hay un doble rol que pueden jugar algunas entidades financieras que tienen, primero, las capacidades, porque tienen equipos profesionales muy especializados que hacen esto de manera, digamos, siguiendo justamente las normas internacionales al respecto del financiamiento de proyectos, pero también con la lógica, por esta mención que hiciste a los 21 meses que demora una estructuración hasta el inicio, digamos, de la etapa de construcción de un proyecto, ¿cuánto, digamos, del conocimiento que tienen las instituciones financieras se puede trasladar como parte de estos esquemas de asociaciones público-privadas? Normalmente el rol, al menos en lo que he podido ver, se concentra en el diseño de los contratos de Indenture Agreements, Loan Participation, contratos en donde el rol de la institución financiera se delimita a básicamente asegurar la estructuración financiera. Pero hay mucho más dentro de la estructuración, y en esto de esta mención que tú hiciste de la importancia de transferir el riesgo adecuadamente, ¿no? Esta frase alguna vez de un profesor, recuerdo, decía: el riesgo no se crea ni se destruye, solo se transfiere. No termina siendo tan cierta, cuando uno ve que las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que se pueden generar por atrasos, por demoras, por ausencia de licencia social, etcétera, que son parte de la estructuración, en donde los bancos, como digo, algunas instituciones financieras más que otras, tienen todo el know-how, toda la tecnología para hacer esto de mejor manera. No sé si se puede ahondar, no sé, alguno, Álvaro, también Alonso, Rosana, sobre este rol que pueden cumplir las instituciones financieras respecto a este punto, más allá de la estructuración financiera. Bien, gracias, Paul. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Luis, detrás de la columna. Gracias, Luis. Muy buenas tardes, muy gracias por la exposición, la verdad estuvo muy interesante. Bueno, algo que me llamó mucho la atención a mí es con respecto a la presión tributaria. Si bien es cierto en el país, como ya lo mencionaron ustedes, es muy baja y somos conscientes de ello en nuestro día a día, ¿cierto? Es como que sabemos que la informalidad, los puestos informales no recaudan nada de impuestos, entonces es una realidad que tenemos día a día y lo hablamos hasta en las clases, pero o sea, si ya sabemos una de las causas, o sea, ¿cuál sería una de las soluciones factibles? O porque es un problema estructural que hasta ahora lo hablamos tanto, pero miro que no, o sea, no hay evolución con respecto a ello. Mientras que otros países recaudan, tienen una presión tributaria de 30 a 40%, en el país creo que es un 16%, lo cual es muy baja. Y más que nada eso me llama la atención y muchas gracias. Muchas gracias a ti. O sea que van a apelar a sus conocimientos de desarrollo también para contestar eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, acá. Tenemos una atrás primero, Alejandra. Sí, buenas tardes. Justamente lo que mencionó mi compañera sobre la recaudación tributaria, en el curso de finanzas públicas, por ejemplo, el profesor estábamos tratando de debatir más o menos, o la pregunta es de cómo mejorar la estructura de la recaudación tributaria, porque una de las cosas que se mencionó es que si bien nuestra recaudación se puede deber, uno creo que a un diseño también, y también las reglas fiscales también los ingresos. Creo que tener una política conservadora de mantener tal meta usando los ingresos fuerte. Entonces, más o menos mi pregunta es cómo poder mejorar tal vez la estructura de la recaudación tributaria y su articulación con las reglas fiscales, considerando que la baja captación, tal vez por evasión de impuestos, o la falta de ciudadanos ante servicios públicos de baja calidad y obras de infraestructura también mal supervisadas por el Estado, limita la inversión pública y también revela las debilidades de las instituciones como el gobierno y el Congreso, que también crea leyes que según también deberían requerir la aprobación por el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Gracias. Y tenemos una pregunta acá adelante.
Acá adelante, por favor. Sí. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta, bueno, va por ambas partes, principalmente, pero centrada en la parte de incentivos. En primer lugar, bueno, los comentaristas, tanto como el expositor, han planteado el hecho de, sobre todo el tema político y sobre todo los incentivos que hay hacia, por ejemplo, las APP mixtas para, digamos, presentar algo. Siempre es el punto de presentar algo, que se adjudique algo, simplemente para que la población de cierta manera esté feliz. Y es algo que inclusive la propia población de muchas maneras agradece, como que sí, se está haciendo algo, por lo menos. Pero el problema que he percibido y es constante con respecto al avance de las APPs y su mejor manejo, su mejor ejecución es el tema político principalmente. Y ante miras de las elecciones del próximo año y muy posiblemente esperando que los candidatos digan que van a hacer obras en general, mi pregunta va por el lado que muchas veces los técnicos, la opinión técnica, que la que está basada en evidencia, en evaluaciones de impacto, que muchas veces no es muy políticamente atractiva, pero es la que vale, la que se debería tomar en cuenta en esas decisiones, como mencionó la profesora Roxana Barrantes, muchas veces la Contraloría simplemente te dice no, porque no, así no me parece, o muchas veces políticamente se pone en contra porque no es políticamente atractiva, como menciono. Entonces, mi pregunta por ese lado iría, ¿hay alguna manera, frente a un escenario político del próximo año, que de manera técnica hay un incentivo para sí hacer todos los cambios que ha mencionado el expositor Álvaro? Porque se necesitan. Definitivamente las APP es un mecanismo eficiente que se ha venido haciendo durante varios años, pero que se ha venido empeorando por temas políticos, por temas de simplemente, bueno, temas políticos en general. Entonces, ¿hay algún incentivo que se pueda presentar de alguna manera para que sí haya un avance? Porque al fin y al cabo, lamentablemente, técnicos no nos gobiernan, sino políticos, y las decisiones finales lo toman políticos y no técnicos. Y lo segundo era una pregunta más que todo, no sé si me quedó claro si la parte de inversión privada venía netamente de instituciones financieras como bancos o financieras en sí, o también había la posibilidad de que corporaciones o empresas privadas financien esto, y si fuera así también va por la parte de incentivos, si hubiera algún incentivo para corporaciones o privados no financieros para proveer inversión para el sector público. Esas dos partes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos con una última acá. Sí, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias por la participación y por permitirme dar la pregunta. Bueno, mi pregunta va más por el tema de contratos gobierno a gobierno. Y bueno, como el ejemplo que puso el profesor Alonso Segura del chatbot que va a actuar como ministra, creo que, basándome en ese ejemplo, quería saber qué tan propensos somos nosotros a generar dependencia de esa relación o esos contratos de gobierno a gobierno, y esto que afecte a las empresas nacionales que pueden pues realizar los trabajos de infraestructura, y que estos países traigan a sus empresas aquí, y bueno, eso pues limite a nuestras empresas nacionales, y cómo afectaría también esto a la economía. Muchas gracias. Bueno, aquí ya tenemos un buen número de preguntas. Entonces, empezamos con Álvaro. ¿Sí? ¿O quieres cerrar? ¿Sí? Y ya. Entonces empezamos con Alonso. Conmigo. Ya, bueno. Tres grupos de preguntas. Financiamiento, tributarias, que marginalmente son relevantes esto, y la de gobierno a gobierno. La verdad, las dos de financiamiento voy a tratar de juntarlas en una. Y también con lo que decía Álvaro de ideas para investigaciones, tesis, ¿no? A ver, los proyectos de APPs, por lo general, son proyectos de una envergadura muy grande, requieren muchísimo, un monto de inversión enorme, ¿no? Hay APPs más chicos en algunos sectores, electricidad, etcétera. Pero por ejemplo los de transporte, líneas de metro, estamos hablando de varios miles de millones de dólares cada uno, carreteras, centenares de miles de millones de dólares, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el tamaño de nuestro sistema financiero,
básicamente el rol que desempeña la banca local, aún los bancos más grandes, es un rol relativamente marginal de acompañamiento. ¿Okay? Acá básicamente lo que hay, obviamente, si estuvieran bien estructurados los proyectos y no es todo con financiamiento de garantía pública, son estrategias, estructuras de financiamiento más complejas, lo que se llama project finance, ¿no? Y ahí hay un campo enorme de investigación, donde una parte importante del financiamiento no viene de préstamos bancarios. Sí puede una parte venir, pero por sindicados, que significa grupos de bancos que se asocian para poder financiar una bolsa del proyecto, y normalmente hay un componente de bancos internacionales que tienen mucho más espalda por la escala que se requiere. Pero mucho de lo que se hace es a través de financiamiento directo de mercado de capitales, con la parte accionaria del concesionario y sobre todo el levantamiento de deuda a través de emisiones de bonos y algunos instrumentos híbridos. Entonces, esas estructuraciones financieras de los proyectos son complejas, muy interesantes. Hay muchísimo por hacer allí, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, no sé si respondo a tu pregunta, Paul, pero el rol de la banca local es relativamente limitado, salvo en APPs más pequeños, proyectos más pequeños, ¿de acuerdo? Y ahí, en teoría, debería haber una sofisticación más grande de estructuración. El problema es lo que decía Álvaro, que acá, básicamente, nos acostumbramos a que los proyectos de APP tengan una muleta, que es los hitos constructivos, que ya lo explicó muy bien, pero lo voy a reiterar porque es importante. ¿Qué es hito constructivo? Que el privado que debe tomar riesgo de financiamiento, el Estado le dice, yo te voy a pagar tus facturas conforme vas avanzando la obra. Me construiste 5% de la obra este mes, bueno, no este mes, era este año, como van los proyectos en Perú, pero bueno, acá tienes tu 5%. Construí otro kilómetro, acá te va otro pedacito, te voy pagando. Entonces, el riesgo, financiamiento, lo está tomando en realidad el Estado peruano, ¿de acuerdo? En otros lados es pago por disponibilidad. ¿Qué es pago por disponibilidad? Como dijo Álvaro, tú ves cómo financias el proyecto desde toda la etapa constructiva hasta que entre en operación. Y yo te voy a pagar lo que me corresponda pagarte cuando ya estés prestando el servicio. Te pago por la disponibilidad de la prestación del servicio, ¿de acuerdo? Y ahí el privado tiene que ver cómo se financia y cómo hace una estructura de financiamiento en un horizonte a veces largo, etcétera, tomando ciertos riesgos, y hay un montón de temas interesantes por analizar ahí. Ha habido mucha resistencia, yo diría de operadores, pero como dice Álvaro, acá ha habido más constructores que operadores por esta dependencia del financiamiento público, de que nunca se cambie, se migre a pagos por disponibilidad, que es lo que debería ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un espacio en donde tenemos que migrar, aparte por la restricción fiscal, que va a ser el siguiente punto, que es, tenemos una restricción fiscal activa. ¿Por qué recaudamos tan poco? A ver, por distintas razones. A ver, básicamente tenemos una economía donde las unidades productivas son muy poco productivas, las unidades económicas. Tenemos una productividad en general muy baja y muy heterogénea. Y eso conlleva una serie de problemas, entre ellos una alta informalidad en múltiples dimensiones. Y son dos fenómenos que se retroalimentan, la baja productividad, la productividad heterogénea y la informalidad. Una de esas dimensiones es la dimensión de informalidad tributaria, y la informalidad tributaria se llama evasión. Entonces, primero, baja recaudación porque tenemos baja productividad, bajo valor agregado, bajos impuestos, pues. Pero además de eso, una parte se pierde porque porte nacional, ver cómo evitas, te cruzas la luz roja, etcétera. Entre ellas es no otorgo derechos laborales, mil cosas, y en la parte tributaria es no pago mis impuestos. Si es algo más simple, es evasión. Si eres más sofisticado, es elusión. Armo todos mis esquemas sofisticados con los estudios de abogados más grandes para minimizar la incidencia tributaria, que en muchos casos es simplemente cómo le saco la vuelta a las normas, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas. Ahora, hay múltiples estudios que muestran que en Perú, en general, las tasas de impuestos son las correctas, están bien. Puedes encontrar un impuesto en que puede ser está bajo, no se graba esto, están perforándolo con exoneraciones por todos lados, que la recomendación internacional es no hacerlo, y estamos yendo en esa dirección.
Pero digamos, más allá de ir en la ruta incorrecta, de perforar todo con exoneraciones, las tasas son las correctas. No recaudas por todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Esa es una restricción para despliegue de infraestructura, porque tienes menos recursos, ¿no? Pero no es el tema central de la discusión de ahora, ¿no? Entonces ahí lo dejo, para que, y solo hablo de los gobierno a gobierno para ceder la palabra a Roxana y Álvaro. En el caso de los proyectos gobierno a gobierno, traen muchas distorsiones. Gobierno a gobierno es un esquema que no es buena práctica para despliegue de infraestructura a nivel internacional. Acá lo he encontrado como otra muleta, otro atajo para decir, hago algo rápido. En el caso de los panamericanos se justificaba porque tenías un compromiso nacional de unos juegos que tenías una fecha cierta de inicio pronta, pero después la han comenzado a aplicar para cualquier proyecto porque la autoridad de turno dice quiero hacer un anuncio y me es más rápido anunciar gobierno a gobierno que un APP. Un gobierno a gobierno en teoría es como, no sé, es como si hubiera... El APP es un embarazo, demora 9 meses, pero si yo tuviera una forma rápida y quiero un hijo y lo tengo en un mes, es el gobierno a gobierno. La adjudicación, no ver al niño, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que encontraron. ¿Qué implica? Implica sobrecostos, implica limitación de competencia, es más opaco el mecanismo, implica un montón de distorsiones, ¿de acuerdo? Una de ellas potencialmente es que el país ganador no ocurrió con los panamericanos porque lo ganó Inglaterra y tienen los esquemas más desarrollados de desarrollo de infraestructura los ingleses, abrieron competencia internacional, que es raro un gobierno a gobierno. Pero los gobiernos a gobierno tradicionales es, gano yo con mis empresas. Entonces la tecnología, el costo, todo se limita a esas empresas. No significa que las empresas peruanas no vayan a participar, porque acá viene la forma como opera esto. Gana el concesionario, pero tiene que contratar los constructores. Y puede traer parte de las constructoras internacionales, pero después subcontratan localmente. Al final es cuánto de la tajada queda en los constructores nacionales. Las grandes obras de infraestructura vía concesiones o APPs en el Perú, normalmente los consorcios han sido, a veces, no siempre, tienen un componente de una empresa nacional con una tajada más chica y las internacionales con una tajada más grande, pero siempre subcontratan digamos, a empresas locales, ¿de acuerdo? Por lo general, ¿no? No sé si es una empresa china, si lo va a hacer así, o otra nacionalidad, pero digamos, en general lo hacen así. Los problemas que conlleva son otros, ¿no? Que el Estado se queda todos los riesgos y todo lo que he hecho sobre costos, opacidad, limitación de competencia, tecnologías, etcétera, ¿no? Esos son los riesgos que te traen, ¿no? Las consecuencias. Ahí lo dejo, muchas gracias. Gracias, Alonso. Roxana. Gracias. No estoy segura que voy a responder las preguntas, pero sí voy a compartir un par de ideas que las preguntas me han suscitado. Una es, nuevamente, esa es la ventaja de tener un montón de años. Cuando estuvimos, y me incluyo en primera persona del plural, tratando de sacar adelante el proyecto Camisea, también 99, 2000, uno de los temas importantísimos del proyecto del contrato para financiar el ducto de Malvinas al Citygate, que está en Lurín, Chilca, Lurín, era lo que se llamó la garantía de red principal, GRP. ¿Qué cosa era la garantía de red principal? Era un pago que el Estado se obligaba a darle al concesionario y que después resultó que era pagado por todos nosotros, los usuarios potenciales del servicio público de electricidad, a través de menores rebajas tarifarias de las que mandaría la ley si es que no tuviéramos el proyecto de Camisea. ¿Ok? Un esquema similar, esto ha sido 99-2000, funcionó, tenemos lo que tenemos ahora, por supuesto la necesidad de pagar la garantía de red principal se agotó creo que en 2010, si no recuerdo mal, porque la demanda explotó, la demanda por gas natural, tanto para las termoeléctricas como para lo que son industrias
y la expansión en Lima a través de Cálida. Este esquema, y acá traigo el asunto porque Álvaro nos pone de ejemplo de caso problemático emblemático al gasoducto surperuano, ¿no? Que trató de tener un esquema similar, pero que sufrió dos grandes problemas. Uno, que explotó el escándalo de corrupción de Odebrecht, y otro, que requería un pago similar a esa garantía de red principal, esquema que se utilizó a inicios de siglo. Algo que no funcionó, no se logró la adenda de bancabilidad. Entonces, cuando ustedes escuchen, sí, fue por Odebrecht quizá no se logró la adenda de bancabilidad, pero quien era responsable de hacer el proyecto bancable era el concesionario, no el Estado peruano. Ahí quien falló fue el concesionario. Primer asunto. Segundo asunto alrededor de esto, te pido, es el tema de los aeropuertos, ¿no? El caso del aeropuerto Jorge Chávez, la concesión se dio, creo que se otorgó justo el día que Fujimori estaba mandando su fax, noviembre del 99. O noviembre del 2000. Creo que ese fue el día que se abrieron los sobres. Entonces, recuerdo porque todavía andaba cerca de lo que estaba pasando y recuerdo que había como que mucha incertidumbre, pero finalmente el 14 de febrero de 2001 se firmó el contrato y es la fecha efectiva, etc. Este contrato se le critica mucho. ¿Por qué? Porque el criterio de competencia fue el porcentaje de los ingresos brutos que le transferiría el propietario, el operador de la concesión al Estado peruano. Y efectivamente era una cifra ridículamente alta, o sea, 47% creo, ¿no? 45.7%, una cifra absurda, ¿no? Pero, ¿para qué ha servido? Para hacer los pagos de cofinanciamiento de los grupos de paquetes para el desarrollo de los aeropuertos regionales en un modo más PAMO, etcétera, que se conocen para las APPs. Entonces, y lo último que quiero comentar antes de que Gallardo me saque la tarjeta roja, que siendo hincha del Cristal haría con mucha felicidad, es un tema que ha sido, que sí ha estado en las preguntas alrededor del tema de gobernanza, coordinación, compromiso, consistencia temporal, ¿no? ¿Por qué en el Perú no podemos lograr estos esquemas de pago por disponibilidad? Bueno, en buena medida en mi cabeza es porque nuestro riesgo termina siendo muy alto. Entonces, ¿quién está dispuesto a esperar 1 o 2 años cuando además tiene la responsabilidad de liberar terrenos, cuando además tiene la responsabilidad de hacer las coordinaciones entre Sedapal y Luz del Sur para que no explote y Cálida ahora para que no tengamos un incendio? Cuando estamos tratando de hacer una línea de metro. Entonces, es nuestro entorno institucional que nos baja, que nos eleva los costos de llevar adelante compromisos creíbles que nos termina pagando factura, ¿no? Todo el tema de la confianza de la cual se habla tiene una consecuencia económica muy tangible en todos estos servicios que no podemos tener porque no tenemos los esquemas óptimos para alinear los incentivos entre los participantes. Gracias. Sí, gracias, Rosana. Ahora entonces cerramos con algo. Sí, gracias. Bueno, me voy a referir a un solo tema que creo que no se tocó. Son los criterios ambientales y sociales. Cuando se desarrolla un proyecto de infraestructura, hay unos ciertos riesgos ambientales y sociales porque hay impactos, ¿no? Del proyecto y por lo tanto hay riesgos en cómo manejarlos. Y eso que inicialmente era una consideración más de, lo comentaba Paul, licencia, ¿no? Digamos, de que el proyecto no se parara en el tiempo porque hubiera una manifestación de algún tipo, porque hubiera algún problema inmanejable en el camino vinculado a esos impactos
ambientales y sociales, ha pasado a ser una consideración bastante financiera en los últimos años. Y es porque las entidades financieras, comenzando por las multilaterales y posteriormente con las entidades más grandes que hacen financiamiento de proyectos, han comenzado a incorporar lo que se llaman los estándares de manejo ambiental y social. Hay distintas modalidades. Esto comenzó hace unos 20 años con el desarrollo y los desarrollos de IFC en su momento, de los denominados principios del Ecuador. Si es que googlean a ver Equator Principles, es principios que guían a las entidades financieras en cómo evaluar y cómo ponerle precio también financiero a esos riesgos ambientales y sociales. Y eso asociado a determinados estándares. ¿A qué llamo estándares? Es cómo tener, qué prácticas tener en el manejo de esos riesgos ambientales y sociales. Por ejemplo, un caso en concreto, quieren desarrollar una carretera, es necesario hacer una expropiación y hay la vivienda o una bodega, por ponerlo más complejo todavía, de alguna persona allí que es necesario expropiar, de una familia que es necesario expropiar. ¿Y cómo se hace esa expropiación? ¿Cuánto se paga de compensación? Si es que se paga por el valor solo de la vivienda, si se paga por compensarlo porque está perdiendo su negocio, ¿cómo hacer si es solo un pago o se le busca otro lugar en donde desarrollar su actividad, lo que se llama reasentamiento? Todo eso forma parte de esos estándares. Conforme se ha ido avanzando en el tiempo, esos estándares se han vuelto cada vez más exigentes, porque es la manera de asegurar, a su vez, que hay menor riesgo, por un lado, y por otro lado, porque es la manera más eficaz, justa, de hacer esa compensación. En el tiempo eso ha llevado a desarrollar distintos estándares. El más exigente y que guía un poco a dónde va yendo el mercado son los estándares de performance del IFC, y una serie de entidades van ajustándose a esto. El problema central que hay cuando se estructura un contrato, sea de desarrolladora pública o de asociación público-privada, es definir qué estándares tomar. Eso no era una pregunta anteriormente, hoy lo es, porque si es que hay un estándar que es muy bajo, eso finalmente después, al momento de salir a buscar el cierre financiero, puede generar un problema. Y lamentablemente las normas locales tienen estándares que de por sí pueden ser más bajos que estos estándares de performance. Por ejemplo, de nuevo regresando a la expropiación, la norma local de expropiaciones lo que indica es la necesidad de hacer una tasación y con la tasación pagar un justiprecio. El estándar de performance para este tema de expropiación y reasentamiento lo que indica es que tiene que haber una compensación plena para poner a la persona o a la familia afectada en la misma situación o mejor que la que se encontraba. Y eso puede generar una diferencia que es un costo. ¿Quién cubre ese costo? ¿Lo cubre el Estado? ¿Lo cubre el privado? ¿Se lo compensa como parte de la concesión? Son preguntas bien complejas porque al final se aterrizan en la necesidad de recursos y cómo manejarlos, y lo mismo por el lado ambiental. Esto, como les digo, es un área en donde a donde va yendo el mercado es a la adopción de estos estándares de performance más globales, que a su vez facilitan el lograr financiamiento de entidades como las que mencionaba Alonso, de entidades que están involucradas en financiamiento de proyectos y que van a hacer que la exigencia en la estructuración sea muy importante. Hoy día, como parte de la estructuración de un contrato APP, tiene que haber un capítulo de ambiental y social, ¿no? Cómo se van a manejar, incluso ya hay la exigencia de indicar, digamos, tiene que haber un plan de expropiación. Inicialmente no existía cuando se desarrolla un proyecto de APP. Hoy tiene que haber un plan de expropiación, indicar cómo se va a manejar, con qué estándar se va a manejar, y forma parte integral del desarrollo de estos proyectos. Entonces, quería comentárselo porque es un área, digamos, de desarrollo bien amplio. A las empresas y a las entidades financieras les genera hoy una necesidad de análisis importante. Por un lado, les genera también la necesidad de ver cómo
manejarlos, explorarlos y puede ser un área de trabajo profesional bien interesante. Gracias, Álvaro. Bueno, quiero resaltar que tenemos luego de esta exposición una excelente línea de base para discutir temas de infraestructura en este semestre e inclusive en el semestre que viene. Ha sido un magnífico seminario y también aprovecho para hacer una publicidad para el QLab. Ya saben, si no van a ser ministros, pueden tomar sus clases en el QLab y diseñar el chatbot que va a ser el futuro ministro sectorial. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para nuestros invitados.